Mi suegra trató de reubicar a mi recién nacida con mi cuñada infértil 2 semanas después del funeral de mi esposo. Ahora ambas están bloqueadas. Lo dijo 2 semanas después del funeral, mientras amamantaba a Victoria, en lo que solía ser nuestro dormitorio. Eres joven, puedes tener más hijos. Patricia tiene 41 años. Esta es su última oportunidad. La miré parada en mi puerta sosteniendo una cacerola. ¿Qué acabas de decir? Estoy siendo práctica. Tienes 28 años. Trabajas medio tiempo. No hay familia cerca. Patricia y Andrés tienen dinero. Una casa grande. Estabilidad. Lo han intentado durante 15 años. ¿Quieres que regale a mi hija? No regalar. Compartir. Como una adopción. Pero manteniéndola en la familia. Vete. Piensa en lo que querría Eduardo. Eduardo, mi esposo que murió en un accidente de motocicleta 6 semanas después del nacimiento de Victoria. Eduardo querría que su hija estuviera con su madre. Dije que Eduardo querría lo mejor para Victoria. Un hogar con 2 padres con recursos. Vete ahora. Puso la cacerola en mi tocador. Patricia está esperando abajo. Le gustaría discutir esto racionalmente. Patricia está aquí. Puse a Victoria en su cuna y bajé. Patricia estaba sentada en mi sofá, clasificando las cosas de Eduardo. Estas fotos de su boda son bonitas. ¿Eras tan joven? Tenía 24 años. Aún tan poco preparada para todo esto. Un bebé, sin esposo, esas cuentas médicas. ¿Qué cuentas médicas? Carmen bajó detrás de mí. Del accidente de Eduardo. El seguro no cubrió todo. Sí lo hizo. Tengo los estados de cuenta. Patricia intercambió una mirada con su madre. Podría haber complicaciones. Apelaciones. Estas cosas se alargan a menos que tengas apoyo. ¿Es eso una amenaza? Es realidad, dijo Carmen. Pelear contra compañías de seguros requiere abogados. Dinero que no tienes. Pero Patricia sí. Queremos ayudar, pero tienes que ser razonable. Patricia caminó hacia el columpio de Victoria. Es hermosa. Se parece exactamente a Eduardo de bebé. No toques sus cosas. Solo estoy mirando. Andrés y yo tenemos el cuarto listo. Listo desde hace años. Paredes amarillas. Tema de elefantes que elegí durante nuestra primera fertilización in vitro. Eso no te da derecho a mi bebé. Tu bebé crecerá sin padre. Viendo otros niños con papás en las obras escolares. Bailes padre e hija. Para. ¿Realmente puedes darle todo lo que necesita sola mientras sufres? Millones de madres solteras lo hacen. ¿Pero por qué deberías tener que hacerlo? Preguntó Carmen. ¿Cuando hay una solución perfecta? Patricia cría a Victoria. Tú sigues siendo la tía devota. Todos ganan. Yo pierdo a mi hija. Tú la mantienes. Solo vive en algún lugar mejor adaptado para sus necesidades. Con Patricia. Con familia que puede proveer adecuadamente, dijo Patricia. Escuelas privadas, fondos universitarios, oportunidades que nunca podrás costear con un salario de asistente de maestra. No me importan las escuelas. Privadas. A Eduardo sí le habrían importado. No me digas lo que quería mi esposo. Patricia sacó su teléfono. Me mostró mensajes. Estos son de Eduardo hace 3 meses. Estaba preocupado por proveer para Victoria. Preguntó si Andrés y yo seríamos tutores si algo pasaba. Mis manos temblaron. Nunca me dijo eso. No quería molestarte. Ser tutores si ambos muriéramos no es lo mismo que tomarla mientras estoy viva, pero muestra que confiaba en nosotros. Carmen se sentó a mi lado. Nadie está diciendo que seas mala madre, pero estás sufriendo. Tal vez un arreglo temporal. Patricia se queda con Victoria mientras te recuperas. Temporal. La cara de Patricia se iluminó. ¿Como custodia compartida? No. Como ustedes tomando a mi bebé y nunca devolviéndola. Eso no es lo que estamos sugiriendo. Carmen dijo. Aparecen aquí. Me amenazan con cuentas falsas y esperan que les entregue a mi bebé. Estamos tratando de ayudar, dijo Patricia. Están tratando de robar a mi bebé usando mi dolor en mi contra. Robar es fuerte, dijo Carmen. ¿Cómo lo llamarías? Me levanté. Ambas váyanse. No regresen. La cara de Patricia se endureció. Estás siendo egoísta. He perdido 4 bebés. No tienes idea de cómo se siente eso. Tienes razón. Pero eso no significa que obtienes el mío. Sería mejor madre. Me he preparado más tiempo. Lo he deseado más. Desear algo no lo hace tuyo. Carmen jadeó. Qué cruel. El dolor de Patricia es real. El mío también. Enterré a mi esposo hace 2 semanas. Me despierto pensando que escucho su voz. ¿Crees que no tengo dolor? Técnicamente, dijo Patricia lentamente. Los abuelos tienen derechos. Mamá podría solicitar custodia dada tu situación. No lo harían. Carmen levantó la barbilla. Si es lo mejor para Victoria, lo haríamos. Esperábamos que no llegara a eso, dijo Patricia. Pero si nos fuerzas. Ella es mi bebé. No algún premio de consolación por su infertilidad. Patricia empezó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan odiosa? ¿Cómo pueden ser tan presumidas? Carmen se levantó. Te daremos tiempo para reconsiderar. Piensa en el futuro de Victoria. Se fueron. Llamé a mi amigo abogado esa noche. Documenté todo. 3 días después, recibí una carta del abogado de Patricia sobre derechos de visitación de abuelos. Llamé a Kira esa noche después de acostar a Victoria. Contestó al segundo timbrazo y escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que fuera a su oficina a las 9 de la mañana siguiente y trajera toda mi documentación. Dijo que su padre, Joaquín, se especializaba en derecho familiar y participaría en la reunión. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Patricia cuando dijo que sería mejor madre. A las 8:30, puse a Victoria en su asiento de auto y conduje a la oficina de Kira en el centro. Mis manos temblaron todo el camino. Kira me recibió en el vestíbulo y tomó a Victoria mientras yo reunía mi carpeta de emails impresos, capturas de pantalla de mensajes y notas del enfrentamiento. Su padre ya estaba en la sala de conferencias revisando la carta del abogado de Patricia. Joaquín tendría unos 60 años con cabello gris y lentes de lectura. Se levantó cuando entramos y me estrechó la mano. Su apretón era firme y seguro. Kira instaló la cuna portátil de Victoria en la esquina mientras Joaquín leía todo lo que había traído. Se tomó su tiempo haciendo notas en un bloc legal amarillo.
Después de 20 minutos, levantó la vista y me pidió que le explicara la cronología comenzando desde la muerte de Eduardo. Le conté sobre el funeral, las 2 semanas después, Carmen y Patricia apareciendo en mi casa. Me detuvo cuando llegué a la parte sobre los mensajes que Patricia me mostró. Preguntó si había visto los mensajes reales o solo la pantalla del teléfono de Patricia. Solo su pantalla, dije. Hizo otra nota. Luego preguntó sobre la relación de Eduardo con su hermana. Expliqué que estaban unidos pero no súper cercanos. Eduardo amaba a Patricia, pero a veces encontraba difícil lidiar con su obsesión por los bebés. Lo había mencionado 2 veces durante mi embarazo, como Patricia seguía haciendo preguntas raras sobre nuestro plan de parto y quién cuidaría a Victoria si necesitábamos ayuda. Joaquín asintió y escribió más notas. Cuando terminé toda la historia, se recostó y me miró directamente. Dijo que los casos de derechos de abuelos eran difíciles de ganar en nuestro estado, especialmente cuando el padre superviviente era claramente apto e involucrado, pero me advirtió que Carmen y Patricia harían esto caro y agotador, incluso si sabían que probablemente perderían. Estaban usando el sistema legal para presionarme a rendirme. Dijo que esa era su verdadera estrategia. Hacerlo tan costoso y desgastante que aceptaría visitación o custodia compartida solo para que parara. Me sentí mal al escuchar eso. Joaquín vio mi cara y me dijo que no entrara en pánico todavía. Dijo que teníamos ventajas que no esperaban. Era joven, empleada, tenía un hogar limpio y un bebé próspero. Su caso se basaba en manipulación y desesperación, no en hechos. Luego explicó algo que me hizo querer llorar de alivio. Esos mensajes que Patricia me mostró sobre tutela fueron tomados completamente fuera de contexto. Eduardo estaba discutiendo planes de respaldo si ambos moríamos, no expresando dudas sobre mi crianza. Joaquín dijo que era una conversación normal para nuevos padres tener, y no significaba nada sobre custodia, mientras yo estuviera viva y bien. Patricia había torcido una discusión responsable en evidencia de las supuestas preocupaciones de Eduardo. Joaquín me dijo que necesitábamos adelantarnos a esto, documentando mi aptitud como madre y el desarrollo de Victoria. Registros médicos, declaraciones del pediatra, prueba de un ambiente hogareño estable. Quería todo por escrito antes de que el abogado de Patricia pudiera construir una narrativa sobre mí siendo inestable o abrumada. Pregunté qué necesitaba hacer primero. Dijo: llama al pediatra de Victoria inmediatamente y programa una cita específicamente para documentar su salud y crecimiento. Explica la situación y pide una carta detallada, confirmando que estaba bien cuidada y alcanzando todos sus hitos. Saqué mi teléfono y llamé desde la sala de conferencias. La recepcionista me pasó con la enfermera cuando dije que era urgente. Expliqué lo más calmadamente posible que mis suegros estaban tratando de tomar a mi bebé y necesitaba documentación para un caso de custodia. La enfermera me puso en espera y regresó 2 minutos después con una cita a las 3 esa tarde. Sonaba preocupada y dijo que el doctor haría tiempo. Después de colgar, Joaquín describió su estrategia de respuesta. Enviaría una carta formal al abogado de Patricia ese mismo día, declarando que no renunciaría voluntariamente a custodia o visitación. Cualquier intento de buscar derechos de abuelos sería vigorosamente contestado. Dijo que la carta sería profesional, pero dejaría absolutamente claro que no era el blanco fácil que asumían. También solicitaría copias de cualquier evidencia que planearan presentar, incluyendo el contexto completo de esos mensajes con Eduardo. Kira se ofreció a acompañarme a la cita del pediatra. Casi lloré de nuevo. Tener a alguien de mi lado después de semanas sintiéndome totalmente sola me apretó el pecho. Salimos de la oficina de Joaquín a las 11 y fui a casa a alimentar a Victoria y tratar de comer algo yo misma. Mi estómago estaba hecho nudos, pero me forcé a tragar medio sándwich. A las 2:30, Kira nos recogió y condujo a la oficina del pediatra. Doctora Klein había sido la médica de Victoria desde el nacimiento. Tendría unos 40 años, calmada y minuciosa. Cuando entramos al cuarto de examen, cerró la puerta y me pidió explicar qué estaba pasando. Le conté todo mientras examinaba a Victoria. La pesó, midió su longitud y tamaño de cabeza, revisó sus reflejos y tono muscular. Victoria estaba perfecta, alcanzando cada hito, ganando peso apropiadamente, sin preocupaciones en absoluto. Cuando terminó el examen, doctora Klein se sentó y me miró con algo como ira en sus ojos. Dijo que estaba horrorizada de que alguien usara una amenaza de custodia contra una madre en duelo con un bebé sano. Escribiría una carta detallada documentando el excelente cuidado y desarrollo de Victoria. También se ofreció a testificar si llegaba a eso. Le agradecí como 5 veces. Imprimió gráficas de crecimiento y registros de inmunización para Joaquín e hizo copias de todo en el archivo de Victoria. Para cuando nos fuimos, tenía una carpeta de documentación médica probando que estaba haciendo todo bien. Esa noche, envié todo por email a Joaquín. Respondió dentro de 1 hora diciendo que redactaría su carta de respuesta a primera hora de la mañana. 2 días después, Carmen empezó a llamar. La primera llamada llegó a la 1 de la tarde mientras cambiaba el pañal de Victoria. Vi el nombre de Carmen en la pantalla y no contesté. Llamó de vuelta 5 minutos después, luego otra vez 10 minutos después. Para las 4, había llamado 17 veces. No contesté ni una vez, pero dejó mensajes de voz. Los escuché esa noche después de que Victoria se durmió. Los primeros eran casi amables. Carmen diciendo: deberíamos hablar. No quería que esto se pusiera feo. La familia debería resolver las cosas privadamente. Para el mensaje 7, su tono cambió. Dijo que estaba siendo irrazonable y terca. ¿No entendía el dolor de Patricia? ¿No podía ser compasiva? Para el mensaje 15, casi estaba gritando. Estaba destruyendo la familia al negarme a compartir a Victoria. Eduardo estaría avergonzado de mi egoísmo. Estaba manteniendo a la abuela lejos de su nieta, y eso era cruel. Los últimos 2 mensajes eran solo ella llorando diciendo que no entendía por qué estaba haciendo esto. Los guardé todos,
y se los reenvié a Joaquín. Dijo que eran evidencia perfecta de acoso. 3 días después, Joaquín llamó para decirme que el abogado de Patricia había respondido con una petición formal para derechos de visitación de abuelos. La petición citaba la relación establecida de Carmen con Victoria y su derecho a mantener conexiones familiares. Joaquín me leyó partes por teléfono. Me hacía sonar como si estuviera aislando a Victoria de la familia de su padre por despecho. Afirmaba que Carmen había sido una abuela devota desde el nacimiento de Victoria, y yo había cortado súbitamente todo contacto sin razón. Eso era completamente falso. Carmen había visitado tal vez 4 veces en 8 semanas, siempre con Patricia, siempre empujando su agenda. Joaquín dijo que esta era una táctica de intimidación. La petición no tenía base legal real ya que Carmen apenas conocía a Victoria, pero estaba diseñada para asustarme y hacerme retroceder. Me dijo que no me preocupara. Teníamos documentación probando la participación mínima de Carmen y su acoso. Esa misma noche, inicié sesión en la cuenta de email de Eduardo. Todavía tenía la contraseña de cuando estaba vivo, y compartíamos todo. No había mirado desde el funeral porque ver su nombre en la bandeja de entrada me hacía sentir como si alguien estuviera sentado en mi pecho. Pero necesitaba saber qué le había dicho realmente Patricia. Busqué su nombre, y encontré docenas de mensajes. Comenzando 7 meses atrás, justo después de que le dije a la familia que estaba embarazada, Patricia había estado enviando mensajes a Eduardo constantemente. Preguntaba sobre nuestros planes para cuidado infantil, si habíamos pensado en tutores, si habíamos hecho testamento. Las respuestas de Eduardo eran educadas pero cortas. Le agradecía por pensar en nosotros, pero decía que lo estábamos manejando. Patricia siguió insistiendo. Envió emails largos sobre la estabilidad financiera suya y de Andrés, su experiencia con niños a través del voluntariado, su casa grande con un cuarto libre perfecto para un nursery. Eduardo nunca acordó nada. Su respuesta más larga fueron 3 oraciones, diciendo que pensarían en opciones de tutela, pero nada estaba decidido. Patricia envió 43 mensajes en 6 meses. Eduardo envió 7 respuestas breves. Ninguna de ellas decía lo que Patricia afirmaba. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a Joaquín. Me llamó 20 minutos después sonando emocionado. Esto era exactamente lo que necesitábamos. Probaba que la conversación de tutela era obsesión de Patricia, no plan de Eduardo. Joaquín presentó una moción para citar los registros telefónicos y el historial de email de Eduardo. Quería que la corte viera el panorama completo de la presión de Patricia y la falta de acuerdo real de Eduardo. Los registros regresaron una semana después mostrando el mismo patrón. Patricia enviando mensajes y llamando constantemente. Eduardo respondiendo mínimamente. Era claro para cualquiera leyendo que Eduardo estaba siendo educado con su hermana, pero no realmente planeando hacer la tutora de Victoria. Un martes por la mañana, estaba alimentando a Victoria en la sala cuando alguien tocó fuerte en la puerta principal. Miré por la ventana y vi a Carmen parada en mi porche. Mi corazón empezó a acelerar. Me quedé quieta esperando que se fuera. Tocó otra vez más fuerte. Luego gritó a través de la puerta que sabía que estaba en casa, porque mi auto estaba en la entrada. Dijo que tenía derecho a ver a su nieta. Caminé a la puerta pero no la abrí. Le dije a través de la madera que todo contacto tenía que pasar por mi abogado ahora. No podía simplemente aparecer en mi casa. La voz de Carmen se puso fuerte. Dijo que estaba envenenando a Victoria contra su familia. Estaba manteniendo un bebé lejos de su abuela por puro despecho. Empezó a llorar diciendo que solo quería cargar a Victoria una vez. ¿Era mucho pedir? Repetí que necesitaba irse y contactar a Joaquín si quería discutir algo. Carmen gritó que era una persona horrible. Eduardo odiaría lo que estaba haciendo. Golpeó la puerta 3 veces más y luego la escuché alejarse. Llamé a Joaquín inmediatamente y le conté lo que pasó. Dijo que documentara la fecha y hora y escribiera exactamente lo que dijo. Esto era más evidencia de acoso. 3 días después, alguien tocó mi puerta otra vez. Esta vez, era una mujer que no conocía sosteniendo un portapapeles. Se presentó como trabajadora social y dijo que alguien había presentado una queja sobre mi aptitud como madre. Se veía disculpante y dijo que lo sentía, pero tenía que investigar. La queja alegaba que estaba deprimida, aislada e incapaz de cuidar a un infante apropiadamente. Mis manos se enfriaron. La invité a pasar porque no tenía nada que ocultar. Miró alrededor de mi sala limpia, el área de juego, organizada de Victoria, la cocina con biberones limpios secándose junto al fregadero. Pidió ver el cuarto de Victoria. Le mostré el nursery con la cuna y cambiador y estantes de ropa limpia. Preguntó sobre mi sistema de apoyo y le conté sobre Kira, mis compañeros de trabajo, la consejería de duelo que había comenzado. Tomó notas y pidió ver a Victoria. La traje y la trabajadora social me vio cambiarle el pañal y hablarle. Victoria estaba alerta y feliz, agarrando mis dedos. La cara de la trabajadora social se suavizó. Dijo extraoficialmente que veía quejas así todo el tiempo en disputas de custodia. Mi situación se veía completamente bien. Victoria estaba claramente sana y bien cuidada. Tendría que presentar un reporte, pero no debía preocuparme. Podía ver que esta era una queja maliciosa destinada a acosarme. Después de que se fue, me senté en el sofá sosteniendo a Victoria y temblando. Realmente habían llamado a servicios sociales sobre mí. Trataron de que me quitaran a mi bebé usando mentiras sobre mi estado mental. Llamé a Joaquín y se lo dije. Dijo que esto era bueno de manera retorcida. Mostraba qué tan desesperadas estaban y qué tan lejos irían. El reporte de la trabajadora social absolviéndome sería evidencia poderosa en corte. Pero sentada ahí con mi hija durmiendo contra mi pecho, me sentí más asustada de lo que había estado en mi vida. Kira llamó la mañana siguiente y me dijo que había encontrado un grupo de apoyo de duelo para viudas jóvenes que se reunía los martes por la noche en un centro comunitario a 20 minutos. No quería ir. La idea de sentarme en círculo hablando de Eduardo con extraños me dolía el estómago.
Pero Kira dijo que cuidaría a Victoria y necesitaba salir de casa. Llegó el martes y casi no fui. Me senté en mi auto afuera del centro comunitario por 10 minutos antes de entrar. 7 mujeres sentadas en sillas arregladas en círculo. La facilitadora sonrió y se presentó, y me pidió compartir si me sentía cómoda. Dije mi nombre y que mi esposo murió hace 3 meses en un accidente de motocicleta y tenía un bebé de 3 meses. Una mujer empezó a llorar. Perdió a su esposo en un accidente automovilístico cuando su hijo tenía 6 meses. El esposo de otra mujer tuvo un ataque cardíaco a los 32 años. Todas tenían niños pequeños. Todas entendían la combinación imposible de duelo y pañales y noches sin dormir. Nadie me dijo que tenía suerte de tener a Victoria, o que el tiempo cura todo, o que Eduardo estaba en un lugar mejor. Solo asintieron y dijeron que era difícil y lo sentían. Lloré por primera vez desde el funeral. No llanto silencioso, sino el tipo que hace temblar todo tu cuerpo. Cuando me fui 2 horas después, me sentí más ligera de alguna manera, como si tal vez pudiera hacer esto. Al día siguiente, llegó el email de Patricia. La línea de asunto decía, por favor lee. Casi lo borré, pero algo me hizo abrirlo. Escribió sobre su primer aborto espontáneo a las 12 semanas, el segundo a las 8 semanas, el tercero que requirió cirugía, el cuarto que pasó el día antes de su 40º cumpleaños. Describió cada ciclo de fertilización in vitro, las inyecciones hormonales que la enfermaron, las salas de espera llenas de mujeres embarazadas, las pruebas de embarazo negativas, los embriones que no prosperaron, los que sí, pero no sobrevivieron. Escribió sobre decorar el nursery después de la primera prueba positiva y tener que empacar todo después del aborto, sobre cargar los bebés de sus amigas y sentir como si sus brazos estuvieran vacíos, sobre verme embarazada de Victoria y sentir celos y vergüenza de sentir celos. El email terminaba con, no tienes idea de cómo es desear algo tanto y ver a alguien más tenerlo tan fácilmente. Me senté en mi mesa de cocina leyéndolo 3 veces. Sí me sentía mal por ella. El dolor en cada oración era real, pero sentir lástima por alguien no significa darles tu hijo. Cerré mi laptop sin responder. Joaquín llamó esa tarde. El reporte de la trabajadora social regresó y me absolvió completamente. Notó un hogar limpio, bebé sano, cuidado apropiado y sistema de apoyo fuerte. Mencionó específicamente que la queja parecía motivada por disputa de custodia, en lugar de preocupación genuina. Joaquín presentó el reporte con la corte inmediatamente. También presentó una moción para desestimar la petición de derechos de abuelos de Carmen, basándose en mi aptitud como padre y la falta de cualquier relación establecida de Carmen con Victoria. Sonaba complacido. Esto era exactamente lo que necesitábamos. 2 días después, un número que no reconocí llamó mientras alimentaba a Victoria. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Una voz masculina dijo mi nombre y preguntó si lo recordaba. Trabajaba con Eduardo en la compañía de seguros. Compartieron oficina por 2 años. Recordé conocerlo en la fiesta navideña una vez. Dijo que se enteró a través de amigos mutuos sobre la situación legal con la familia de Eduardo. Quería que supiera algo sobre la conversación de tutela que Patricia seguía mencionando. Eduardo había hablado con él sobre eso en el trabajo. Patricia le había estado enviando mensajes constantemente durante mi embarazo, preguntando sobre arreglos de tutela. Eduardo se sentía incómodo con qué insistente estaba siendo, pero no quería causar drama familiar diciendo que no directamente. Le dijo al compañero que no tenía intención de hacer a Patricia tutora de Victoria, pero no sabía cómo decírselo sin que Patricia y Carmen se molestaran. El compañero dijo que Eduardo parecía estresado al respecto. Seguía tratando de cambiar el tema cuando Patricia lo sacaba, pero ella no lo dejaba ir. Le agradecí y pregunté si estaría dispuesto a ponerlo por escrito. Dijo que sí, inmediatamente. Le gustaba Eduardo, y pensaba que lo que Patricia y Carmen estaban haciendo estaba mal. Joaquín recibió la declaración escrita 3 días después. Establecía la cronología de las peticiones de Patricia y la incomodidad de Eduardo. Explicaba que Eduardo estaba tratando de ser amable con su hermana, mientras no tenía intención real de hacer la tutora de Victoria. La declaración dejó claro que los mensajes de tutela que Patricia me mostró eran ella empujando una agenda, no Eduardo expresando sus deseos. Joaquín lo agregó a nuestro archivo de evidencia. Esa misma semana, la tía de Eduardo llamó. Era la hermana menor de Carmen, y siempre había sido amable conmigo en reuniones familiares. Dijo que necesitaba contarme algo sobre el comportamiento de Carmen. Carmen había estado obsesionada con arreglar la infertilidad de Patricia por años. Cada evento familiar se convertía en el último tratamiento de Patricia u otro intento fallido. Carmen convenció a Patricia de que adoptar dentro de la familia era la solución perfecta meses antes de que Eduardo muriera. La tía dijo que las escuchó discutiéndolo en una reunión familiar cuando tenía 7 meses de embarazo. Hablaron de qué tan joven era yo y qué tan abrumada estaría como nueva madre. Cómo el trabajo de Eduardo no pagaba tan bien y vivíamos en una casa pequeña. Cómo Patricia y Andrés podrían proveer mucho más. La tía dijo que pensó que era solo charla en ese momento. Pensamiento ilusorio de una mujer desesperada y su madre habilitadora. Nunca imaginó que realmente tratarían de tomar a mi bebé. Pero después del accidente de Eduardo, vieron una oportunidad. Me sentí mal escuchándola. Planearon esto antes de que Eduardo muriera. Solo esperaban una oportunidad. La tía confirmó que lo discutieron mientras aún estaba embarazada. Hablaron de mí como si fuera un problema a resolver. Como si Victoria ya fuera suya y solo tuvieran que esperar el momento correcto. Le agradecí a la tía por decírmelo y colgué temblando. Joaquín llamó la mañana siguiente después de que le envié por email lo que la tía me dijo. Dijo, esto cambió todo. Probó que la petición de Carmen y Patricia no era sobre el bienestar de Victoria. Era sobre un plan preexistente para adquirir un bebé para Patricia. Presentó una moción con la jueza, explicando la nueva información y argumentando que la petición debía acelerarse dado el acoso que estaba experimentando. La jueza accedió a adelantar la fecha de audiencia.
En lugar de esperar 2 meses, iríamos a corte en 3 semanas. Joaquín dijo que la disposición de la jueza a acelerar sugería que veía problemas con su caso. Ese mismo día, Patricia publicó en redes sociales. No me nombró, pero era obvio. Escribió sobre el dolor de la infertilidad y ser mantenida lejos de la familia por personas que no entienden. Sobre ver desde la distancia mientras el hijo de su hermano crece sin conocer a su tía. Sobre sistemas que favorecen la biología sobre el amor. Los comentarios se llenaron de simpatía. Los amigos le dijeron que se mantuviera fuerte. Varias personas preguntaron qué pasó. Vi capturas de pantalla reenviadas por amigos mutuos, preguntando si esto era sobre mí. Me sentí humillada viendo mi situación privada discutida públicamente, pero Joaquín dijo que no respondiera. Dijo que las publicaciones de Patricia realmente ayudaron nuestro caso mostrando sus tácticas de manipulación y mal juicio. Hizo capturas de todo para evidencia. Al día siguiente, 3 primos de Eduardo me llamaron. Primero fue su primo de la universidad que conocí en la boda. Dijo que se enteró de lo que Carmen y Patricia estaban haciendo y pensó que estaba mal. Se ofreció a escribir una declaración sobre qué tan controladora había sido siempre Carmen con Eduardo creciendo. Luego el primo de Eduardo del lado de su mamá llamó. Dijo que Patricia había estado hablando de querer un bebé en cada evento familiar por años, y se volvía incómodo. Testificaría sobre su comportamiento si lo necesitaba. El tercer primo era alguien que apenas conocía, pero dijo que tenía que contactarme. Me dijo que Carmen empujó a Patricia a esto, y la convenció de que era razonable. Los 3 dijeron que irían a corte y le dirían a la jueza lo que vieron. Les agradecí, y reenvié su información a Joaquín. Tener apoyo familiar se sintió extraño después de semanas, sintiéndome completamente sola contra toda la familia de Eduardo. Joaquín agregó sus nombres a nuestra lista de testigos esa tarde. 2 días después, Andrés me envió mensaje preguntando si nos podíamos reunir en persona, sin abogados, sin Patricia, solo nosotros. Miré el mensaje por 20 minutos. Joaquín me dijo que no lo hiciera cuando lo llamé. Dijo que cualquier cosa que Andrés quisiera decir podía pasar por abogados, pero tenía curiosidad de qué diría sin Patricia ahí. Acordé encontrarme con él en una cafetería al otro lado de la ciudad la mañana siguiente. Arreglé que mi vecina cuidara a Victoria y conduje temprano. Andrés ya estaba sentado en una mesa de esquina cuando llegué. Se veía cansado, ojeras bajo los ojos y camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Me senté frente a él y esperé. Empezó a hablar inmediatamente. Dijo que toda esta cosa había ido muy lejos, y lo sentía. Dijo que ya no podía controlar la desesperación de Patricia. No dormía, no comía, solo obsesionándose con Victoria constantemente. Dijo que Carmen seguía empujando a Patricia diciéndole que esta era su última oportunidad de maternidad. Escuché sin decir nada. Luego hizo su oferta. Las convencería de retirar la petición si accedía a visitas regulares supervisadas. Tal vez una vez al mes en su casa con él presente. Negué con la cabeza antes de que terminara. Le dije que no recompensaría su comportamiento con acceso a mi hija. Dijo que entendía, pero me pidió que lo pensara. Me levanté para irme. Agarró mi brazo gentilmente y dijo que Patricia necesitaba ayuda que él no podía darle. Me alejé y salí. Patricia se enteró de la reunión ese mismo día. Andrés debe habérselo dicho, o lo vio en su teléfono. Llamó a la oficina de Joaquín gritando que Andrés la traicionó al reunirse conmigo. La asistente de Joaquín la escuchó amenazando con presentar nuevas mociones. La mañana siguiente, Joaquín me llamó. El abogado de Patricia presentó una moción de emergencia, alegando que yo era inestable. La moción decía que estaba poniendo a Victoria en riesgo al rechazar apoyo familiar durante mi duelo. Decía que estaba aislada y paranoica y necesitaba intervención inmediata. Joaquín dijo que teníamos que ir a corte en 3 días para una audiencia de emergencia. Me sentí mal leyendo la moción. Estaban usando mi duelo como arma otra vez. Joaquín me dijo que me mantuviera calmada y lo dejara manejarlo. Dijo que traería toda nuestra documentación y la jueza vería a través de sus afirmaciones, pero tenía que estar lista para testificar y responder preguntas sobre mi estado mental. La audiencia pasó un miércoles por la mañana. Apenas dormí la noche anterior porque Victoria se despertó cada 2 horas. Usé el mismo vestido negro del funeral de Eduardo porque era lo único profesional que tenía que aún me quedaba. Joaquín me encontró afuera del juzgado y repasó qué esperar. Dijo que el abogado de Patricia trataría de hacerme ver inestable, pero nuestra evidencia era fuerte. Entramos a la sala y vi a Patricia sentada con Carmen y su abogado. Los ojos de Patricia estaban rojos como si hubiera estado llorando. La jueza entró y llamó al caso. El abogado de Patricia fue primero. Habló sobre cómo yo era una viuda joven sin apoyo familiar, rechazando ayuda de parientes amorosos. Dijo que había cortado todo contacto con la familia de Eduardo y estaba aislando a Victoria de su abuela. Me hizo sonar como si yo fuera el problema. Luego Joaquín presentó nuestra evidencia. Le mostró a la jueza mi carta del pediatra sobre la salud de Victoria. Mostró el reporte de la trabajadora social absolviéndome. Mostró los mensajes probando que Patricia empujó la idea de tutela en Eduardo. La jueza revisó todo cuidadosamente. Le preguntó al abogado de Patricia por qué presentaron una moción de emergencia cuando el niño claramente estaba prosperando. Dijo que mi estado emocional era la preocupación, no la condición actual de Victoria. Luego tuve que subir al estrado. Joaquín me hizo preguntas básicas sobre mi rutina diaria con Victoria. Expliqué mi horario, mis sistemas de apoyo, mis citas de terapia. Luego el abogado de Patricia pudo interrogarme. Preguntó si era emocionalmente estable suficiente para cuidar a un infante sola. Algo sobre la manera en que lo dijo me quebró. Empecé a llorar ahí mismo en el estrado. No pude parar. Todo el duelo que había estado conteniendo por semanas salió. La jueza pidió un receso inmediatamente. El alguacil me trajo agua y pañuelos. Joaquín se sentó conmigo en el pasillo mientras trataba de recomponerme. Dijo que mostrar emoción no era debilidad, y la jueza entendería. Dijo que llorar probó que era humana, y procesando duelo real, no inestable. Después de 15 minutos, regresamos. La jueza negó la moción de emergencia.
Dijo que el abogado de Patricia desperdició el tiempo de la corte con afirmaciones sin base. Dijo que la evidencia mostraba que era una madre apta y Victoria estaba bien cuidada. Dijo que el duelo era normal después de perder un cónyuge y no indicaba inestabilidad. Luego fijó fecha para la audiencia completa de derechos de abuelos en 6 semanas. Advirtió a ambos lados contra más acoso y dijo que más mociones de emergencia sin mérito resultarían en sanciones. Patricia empezó a llorar cuando la jueza terminó. La cara de Carmen se puso roja, pero se mantuvo callada. Joaquín y yo salimos del juzgado rápidamente. En el estacionamiento me dijo que este era un buen resultado. La jueza vio a través de su manipulación y nuestro caso era más fuerte ahora, pero me sentía exhausta y vacía. Pelear en corte mientras estaba de duelo se sentía imposible. 3 días después, mi supervisora me llamó a su oficina. Me mostró una carta de Carmen. La carta decía que estaba descuidando mi trabajo por problemas personales. Sugería que mi empleador debería preocuparse por mi confiabilidad. Mencionaba la batalla de custodia e implicaba que podría no ser estable suficiente para trabajar con niños. Mi supervisora se veía incómoda. Preguntó si todo estaba bien en casa. Expliqué toda la situación. Le conté sobre la muerte de Eduardo, sobre Carmen y Patricia tratando de tomar a Victoria, sobre el caso en corte. Escuchó, y luego puso la carta en el cajón de su escritorio. Dijo que no había visto problemas con mi desempeño laboral. Dijo que lamentaba lo que estaba pasando y preguntó si necesitaba acomodaciones. Le agradecí y me fui sintiéndome aliviada. El intento de Carmen de sabotear mi trabajo falló completamente. Joaquín recomendó que empezara terapia para ayudar a procesar todo. Me dio el nombre de alguien que trabajaba con duelo y conflicto familiar. Su nombre era Coral Jennings. La llamé esa tarde y conseguí cita para la semana siguiente. Cuando conocí a Coral, era más joven de lo que esperaba, tal vez finales de 30. Su oficina era pequeña pero cómoda con iluminación suave y plantas por todas partes. Le conté todo desde el principio. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que lo que Carmen y Patricia hicieron fue usar mi vulnerabilidad en mi contra. Dijo que proteger a Victoria no era egoísta, eran límites saludables. Dijo que el duelo hacía a las personas blancos fáciles para manipulación y había hecho lo correcto peleando. Hablamos sobre cómo la traición de familia duele peor que de extraños. Me dio estrategias para manejar ansiedad cuando las fechas de corte se acercaran. Me fui sintiendo que alguien finalmente entendía. Una semana después, Joaquín llamó con nueva información. Había estado investigando el historial legal de Patricia y Andrés. Descubrió que consultaron con 3 abogados diferentes antes de encontrar uno dispuesto a tomar su caso. 2 de esos abogados les dijeron que su petición no tenía mérito. Las notas de un abogado decían que el caso era débil y probablemente motivado por duelo, en lugar de preocupación genuina por el niño. Joaquín dijo que esto probaba que Patricia y Andrés sabían que su caso era malo, pero lo siguieron de todas formas. Presentó la información con la corte como evidencia de mala fe. La jueza vería que buscaron un abogado que tomaría un caso débil. Esto hizo que toda su petición se viera aún peor. Joaquín dijo que fortaleció nuestra posición significativamente para la audiencia completa en 5 semanas. 2 días después, el mejor amigo de Eduardo me llamó. Dijo que se enteró del caso en corte a través de amigos mutuos y quería ayudar. Nos encontramos para café mientras mi vecina cuidaba a Victoria. Me contó sobre conversaciones que tuvo con Eduardo después de que Victoria nació. Eduardo habló sobre qué orgulloso estaba de mí como madre. Dijo que Eduardo nunca mencionó preocupaciones sobre mí criando a Victoria sola. Cuando Patricia sacó lo de la tutela, Eduardo le dijo que estaba siendo insistente y no sabía cómo pararla sin causar drama familiar. Dijo que Eduardo llamó a las peticiones de Patricia incómodas y molestas. Pregunté si testificaría y accedió inmediatamente. Dijo que Eduardo querría a alguien protegiendo a su familia de este lío. Llamé a Joaquín desde el estacionamiento y le dije. Joaquín dijo que este testimonio desafiaría directamente las afirmaciones de Patricia sobre los deseos de Eduardo. Programó una reunión para preparar la declaración del amigo. En la siguiente reunión del grupo de apoyo de duelo, me quebré hablando de la batalla legal. 2 mujeres me apartaron después. Una lidiaba con los padres de su esposo tratando de tomar a sus hijos hace 3 años. La otra tenía a su cuñada alegando que estaba demasiado deprimida para ser madre. Ambas ganaron sus casos, pero tomó meses de pelea. Me dieron consejos sobre documentar todo y guardar copias de todas las comunicaciones. Me dijeron que hiciera capturas de cualquier publicación en redes sociales de Carmen o Patricia. Dijeron que los jueces ven a través de la manipulación cuando tienes evidencia. Una mujer dijo que su terapeuta le enseñó una frase que ayudó durante el estrés de corte. Dijo que me dijera a mí misma que estoy protegiendo a mi hijo, no castigando a mis suegros. Esa reformulación me ayudó a dormir mejor. La otra mujer se ofreció a cuidar a Victoria si necesitaba cuidado infantil de respaldo durante fechas de corte. Tener personas que entendían hizo que el aislamiento doliera menos. 3 días antes de la mediación programada, Carmen apareció en mi puerta. La vi a través de la ventana cargando una caja de cartón. Tocó y gritó mi nombre. Abrí la puerta pero mantuve el mosquitero cerrado. Levantó la caja y dijo que contenía fotos de la infancia de Eduardo y ropa de bebé. Dijo que quería que las tuviera para Victoria. Luego dijo que había estado pensando en todo y tal vez podríamos encontrar un compromiso. Dijo que si reconsideraba dejar que Patricia fuera parte de la vida de Victoria, me daría todos los recuerdos de Eduardo. Dijo que Patricia solo quería ser tía, nada loco. Le dije que dejara la caja en el porche. Preguntó si podíamos hablar adentro. Dije que no y cerré la puerta. Se quedó ahí por 5 minutos tocando. Llamé a Joaquín y dijo que lo documentara como acoso. Tomé fotos de ella a través de la ventana. Finalmente dejó la caja y se fue manejando. Traje la caja adentro 1 hora después. Ver las fotos de bebé de Eduardo me hizo llorar, pero me alegraba tenerlas para Victoria. Esa misma semana, mi amiga me envió capturas de las publicaciones de Facebook de Patricia.
Estaba publicando cosas vagas sobre sistemas corruptos y niños siendo mantenidos lejos de hogares amorosos. Escribió sobre cómo el dinero y abogados pueden silenciar la verdad. Publicó artículos sobre derechos de abuelos y sesgo de cortes familiares. Sus amigas empezaron a comentar preguntando si estaba bien. Algunos comentarios dijeron que su publicación parecía preocupante. Una amiga preguntó directamente si necesitaba hablar con alguien. La hermana de Andrés comentó diciéndole que llamara. Las publicaciones se intensificaron por 3 días. Luego súbitamente todas desaparecieron. Mi amiga dijo que Andrés debe haberla convencido de borrarlas. Joaquín dijo que guardara todas las capturas porque mostraban el estado mental de Patricia. Dijo que las publicaciones demostraban obsesión en lugar de preocupación genuina por el bienestar de un niño. Un mediador llamado Emilio Jennings llamó a ambos abogados sugiriendo mediación antes de la audiencia en corte. Joaquín me dijo que era mi elección, pero pensaba que era inútil. Dijo que Carmen y Patricia no mostraban señales de retroceder. Decidí intentar de todas formas. Pensé que tal vez sentarse en un cuarto juntas las ayudaría a ver razón. Joaquín dijo que mantuviera mis expectativas bajas. La mediación fue programada para la semana siguiente en un edificio de oficinas neutral en el centro. La sesión de mediación duró 2 horas y no llegó a ningún lado. Emilio explicó el proceso y pidió a cada lado declarar su posición. Carmen y Patricia querían visitas regulares no supervisadas comenzando inmediatamente. Dijeron una vez por semana mínimo, construyendo a estadías nocturnas. Actuaron como si esto fuera razonable. Dije que consideraría visitas supervisadas solo después de que completaran terapia y se disculparan por su comportamiento. Patricia empezó a llorar y dijo que estaba siendo cruel. Carmen dijo que mis condiciones eran castigo, no protección. Emilio preguntó qué tipo de relación visualizaba a largo plazo. Dije que no sabía porque destruyeron mi confianza. Patricia dijo que solo quería ser parte de la vida de Victoria. Dije que aparecer en mi casa demandando a mi bebé no era como se comportan las tías. Carmen me acusó de usar a Victoria como arma. Dije que lo hicieron primero presentando derechos de abuelos. Emilio intentó diferentes enfoques por 1 hora, pero no pudimos encontrar terreno común. Finalmente dijo que la brecha entre nuestras posiciones era demasiado amplia para mediación. Recomendó proceder a la audiencia y dejar que la jueza decidiera. Durante un intercambio, Patricia admitió algo que me tomó desprevenida. Emilio preguntó sobre sus sistemas de apoyo y estrategias de manejo. Patricia dijo que había estado en terapia por duelo de infertilidad. Luego dijo que paró de ir hace 6 meses. Carmen se veía incómoda. Emilio preguntó por qué paró. Patricia dijo que su terapeuta sugirió que se estaba obsesionando con tener un bebé. Dijo que la terapeuta no entendía su situación. Dijo que la terapeuta quería que aceptara no tener hijos, pero no podía hacer eso. Emilio preguntó si consideraría resumir terapia. Patricia dijo que no necesitaba terapia. Necesitaba un niño. Carmen se metió y cambió el tema, pero entendí algo importante en ese momento. El dolor de Patricia era real, pero se había convertido en algo no saludable. Necesitaba ayuda que no podía proveer dándole acceso a Victoria. Su admisión confirmó que proteger a mi hija de esta obsesión era la elección correcta, aunque se sintiera cruel. Después de la mediación fallida, Joaquín programó múltiples reuniones para preparar nuestro caso. Organizó testimonio del compañero de Eduardo sobre el contexto de tutela. Consiguió una declaración del mejor amigo de Eduardo sobre la confianza de Eduardo en mi crianza. 3 primos de Eduardo accedieron a testificar sobre el comportamiento controlador de Carmen y la obsesión escalante con bebés de Patricia. Mi pediatra preparó registros detallados de la salud y desarrollo de Victoria. Coral escribió una carta sobre mi salud mental y estrategias de manejo. El reporte de la trabajadora social me absolvió completamente. Joaquín puso todo en su mesa de conferencias. Dijo que la evidencia de mi aptitud era abrumadora. Dijo que la evidencia de la manipulación de Carmen y Patricia era clara y documentada. Me guió a través de qué esperar en la audiencia. Practicó preguntas que el otro abogado podría hacer. Me dijo que me mantuviera calmada y honesta. Dijo que los hechos estaban de nuestro lado. La semana antes de la audiencia, tuve una crisis de confianza. No podía dormir preguntándome si estaba privando a Victoria de conexiones familiares. Llamé a Coral y conseguí una sesión de emergencia. Le dije que seguía pensando en el dolor de Patricia y el duelo de Carmen por perder a Eduardo. Dije que tal vez estaba siendo egoísta cortándolas completamente. Coral me pidió describir cómo Carmen y Patricia me trataron durante el peor momento de mi vida. Repasé todo otra vez. La emboscada 2 semanas después del funeral de Eduardo. Las amenazas sobre cuentas de seguro. La queja de la trabajadora social. El acoso. Coral preguntó si esas eran las acciones de personas que se preocupaban por mi bienestar. Dijo que personas que ven a un niño como posesión en lugar de persona no hacen conexiones familiares seguras. Me recordó que proteger a Victoria de manipulación no era castigo. Dijo que relaciones familiares saludables no requieren batallas legales y órdenes de restricción. Preguntó qué quería que Victoria aprendiera sobre límites y autoprotección. Me di cuenta de que quería enseñarle que el amor no demanda autosacrificio. Salí de su oficina sintiéndome clara sobre mi elección otra vez. En la audiencia, la hermana de Carmen subió al estrado y todo cambió. Joaquín la llamó como testigo, y Carmen se veía sorprendida. La hermana dijo su nombre y confirmó que era la hermana menor de Carmen y tía de Eduardo. Joaquín preguntó sobre su relación con Carmen. Describió crecer con una hermana mayor controladora que siempre necesitaba las cosas a su manera. Habló sobre el historial de Carmen de manipular situaciones familiares. Luego Joaquín preguntó sobre Patricia. La hermana dijo que Carmen había estado obsesionada con arreglar la infertilidad de Patricia por años. Dijo que Carmen hablaba constantemente sobre qué injusto era que Patricia no pudiera tener hijos. Testificó que en una reunión familiar mientras estaba embarazada, escuchó a Carmen y Patricia discutiendo planes. Hablaron sobre qué joven y abrumada estaría como nueva madre. Discutieron cómo necesitaría ayuda y apoyo.
Patricia dijo que sería natural que interviniera como la tía experimentada, aunque no tenía hijos. Carmen dijo que si algo le pasaba a Eduardo, Patricia sería la elección obvia para criar a Victoria. La hermana dijo que se horrorizó, pero pensó que era solo charla. No se dio cuenta de que realmente lo intentarían. Dijo que cuando se enteró del caso de custodia, sabía que tenía que hablar. La cara de Carmen se puso roja durante el testimonio. Patricia empezó a llorar. La jueza hizo varias preguntas de seguimiento. El testimonio de la hermana como miembro de familia tenía peso porque no tenía razón para mentir. Estaba arriesgando su relación con Carmen para decir la verdad. El abogado de Patricia la llamó después y caminó al estrado con manos temblorosas. Se sentó y torció un pañuelo entre sus dedos, mientras su abogado preguntó sobre su matrimonio con Andrés y sus intentos de tener hijos. Patricia describió 15 años de intentos, la esperanza cada mes que nunca llegó, 4 abortos espontáneos que la dejaron vacía y rota. Habló sobre los tratamientos de fertilidad, las hormonas que la hacían sentir loca, los procedimientos que dolían y fallaron. Lloró cuando describió cargar bebés de otras personas en eventos familiares e irse a casa a un nursery vacío. Me sentí mal por su dolor porque era real y terrible. Pero luego su abogado preguntó qué podía ofrecerle a Victoria, y la cara de Patricia cambió. Se sentó más derecha y enlistó todo como si estuviera aplicando para trabajo. La casa grande con patio y piscina. El fondo universitario ya comenzado. La escuela privada con la que la compañía de Andrés tenía conexiones. El hogar estable de 2 padres donde Victoria tendría todo lo que necesitaba. Dijo que se había estado preparando para ser madre por 15 años, mientras yo solo había tenido 9 meses. Dijo que sabía más sobre desarrollo infantil por toda su investigación que lo que la mayoría de madres aprenden en toda la vida. La jueza empezó a fruncir el ceño y preguntó directamente a Patricia si entendía que Victoria ya tenía madre. Patricia dijo que sí, pero que las circunstancias no eran ideales para un niño. La jueza preguntó qué circunstancias quería decir. Patricia dijo que una viuda en duelo trabajando medio tiempo sin apoyo familiar no era el mejor ambiente para un bebé. La jueza preguntó si Patricia pensaba que el duelo hacía a alguien inadecuado para ser padre. Patricia se retractó y dijo que no, pero que era mucho para que una persona lo manejara sola. La jueza le agradeció y regresó a su asiento viéndose complacida consigo misma, como si hubiera hecho bien. Joaquín apretó mi mano bajo la mesa. Luego la jueza me llamó a testificar. Caminé sintiéndome como si todos me estuvieran mirando y juzgando si era suficientemente buena para mantener a mi propio bebé. Joaquín había practicado preguntas conmigo, pero mi boca se sentía seca. El abogado de Patricia fue primero y preguntó sobre mi horario de trabajo y mi ingreso, y si tenía familia cerca para ayudar. Respondí honestamente que trabajaba medio tiempo como asistente de maestra, que el dinero estaba apretado pero manejable, que mi familia vivía al otro lado del país. Preguntó sobre mi estado emocional y si estaba viendo a un terapeuta. Dije que sí. Estaba de duelo por mi esposo, y sí, tenía un terapeuta que me ayudaba a procesar todo. Preguntó si pensaba que era justo criar a Victoria en duelo cuando podía vivir en un hogar feliz y estable. Dije que el duelo era parte de la vida y no lo ocultaría de mi hija, pero también tenía alegría con ella todos los días. Preguntó si realmente podía dar a Victoria todo lo que necesitaba sola. Dije que no estaba sola porque tenía amigos y grupos de apoyo y primos de Eduardo que nos amaban. Luego Joaquín me hizo preguntas y me sentí más calmada. Preguntó sobre mi relación con Victoria y hablé sobre amamantarla y mecerla para dormir y verla descubrir sus manos. Describí nuestra rutina matutina y cómo sonreía cuando escuchaba mi voz. Expliqué los sistemas de apoyo que había construido a través del grupo de duelo y mi terapeuta y el pediatra que nos veía regularmente. Joaquín preguntó sobre el comportamiento de Patricia y Carmen, y repasé todo calmadamente. La emboscada 2 semanas después del funeral de Eduardo, las amenazas sobre cuentas de seguro, la queja de la trabajadora social, la presión constante y manipulación. Dije que entendía el dolor de Patricia, pero eso no le daba derecho a mi hija. Dije que tal vez algún día cuando Victoria fuera mayor y Patricia hubiera conseguido ayuda, podríamos tener algún tipo de relación, pero ahora su comportamiento lo hacía imposible. La jueza me hizo algunas preguntas sobre mis planes para el futuro de Victoria, y respondí honestamente que planeaba criarla con amor, y la verdad sobre su padre y conexiones con familia que se preocupara por su bienestar, no sus propias necesidades. Luego regresé a mi asiento, y Joaquín susurró que lo había hecho genial. La jueza dijo que tomaría un descanso corto para revisar todo, y salió de la sala. Carmen y Patricia se acurrucaron con su abogado, viéndose confiadas. Andrés se sentó separado de ellas, mirando sus manos. Joaquín me dijo que las preguntas de la jueza eran buenas señales, pero que no me hiciera muchas ilusiones todavía. Nos sentamos ahí por 20 minutos que se sintieron como horas. Luego la jueza regresó, y todos se levantaron. Se sentó y miró documentos frente a ella antes de hablar. Dijo que había revisado toda la evidencia y testimonio cuidadosamente. Dijo que los derechos de abuelos existían para proteger relaciones establecidas entre abuelos y nietos cuando padres trataban de cortar esas relaciones sin causa. Dijo que Carmen no tenía relación establecida con Victoria, que proteger ya que el bebé solo tenía unos meses, y Carmen apenas había visitado. Dijo que la evidencia mostraba que mi decisión de limitar contacto no era arbitraria, sino basada en el comportamiento preocupante de Carmen y Patricia, y mal juicio respecto a los mejores intereses del niño. Dijo que su intento de presionar a una viuda en duelo para que renunciara a su infante mostraba que veían al niño como objeto a adquirir en lugar de persona con sus propias necesidades y derechos. Negó la petición completamente. Patricia empezó a llorar inmediatamente. La cara de Carmen se puso roja y enojada. Andrés cerró los ojos y soltó un suspiro. Sentí la mano de Joaquín en mi hombro. La jueza no había terminado. Dijo que basándose en el acoso documentado en el caso,
Estaba emitiendo una orden de restricción, previniendo que Carmen y Patricia me contactaran directamente o vinieran a mi casa. Toda comunicación futura tenía que pasar por abogados. Dijo que cualquier relación con Victoria en el futuro tendría que ser iniciada por mí voluntariamente cuando, y si, decidiera que era apropiado. Dijo que esperaba que ambas partes respetaran la decisión de la corte y siguieran adelante en los mejores intereses de Victoria. Luego nos despidió. Patricia estaba sollozando en sus manos mientras Carmen se sentaba rígida y furiosa junto a ella. Su abogado recogió sus papeles rápidamente como si quisiera escapar. Andrés se levantó y me miró a través de la sala. Movió los labios diciendo, «Lo siento», pero no trató de acercarse. Joaquín me estrechó la mano y dijo que el fallo era tan claro como había esperado. Dijo que técnicamente podían apelar, pero la decisión de la jueza era tan fuerte y su caso tan débil que una apelación probablemente no tendría éxito. Me dijo que documentara cualquier cosa si violaban la orden de restricción y lo contactara inmediatamente. Dijo que fuera a casa y celebrara esta victoria. Salí del juzgado al aire frío que se sentía limpio y cortante. Conduje a casa en Dace, el alivio aún no completamente real. Cuando llegué, tomé a Victoria de su cuna donde la niñera la había puesto para una siesta. La sostuve por una hora completa, solo respirando su olor de bebé y sintiendo su peso contra mi pecho. Lloré, esta vez de alivio de que la amenaza inmediata había terminado. Esa noche, el grupo de apoyo de duelo trajo cena a mi casa. Habían estado siguiendo el caso y sabían lo que hoy significaba. Nos sentamos alrededor de mi pequeña sala comiendo cacerola y pan de ajo mientras Victoria dormía en su columpio. Entendían cuánta fuerza tomó pelear mientras estaba de duelo. Sabían que estaba exhausta y aliviada, y todavía triste todo al mismo tiempo. Una semana después, los primos de Eduardo llamaron y me invitaron a una reunión familiar en casa de uno de ellos. Dejaron muy claro que Carmen y Patricia no estarían ahí. Estaba nerviosa sobre eventos familiares después de todo, pero fui. Se sintió bien dejar que Victoria conociera parientes que la amaban sin agenda o condiciones. La pasaron, y tomaron fotos, y contaron historias sobre Eduardo de niño. Nadie me pidió nada, o sugirió que no podía manejar ser madre soltera. Solo nos recibieron, y nos hicieron sentir como si perteneciéramos. Vi a Coral la semana siguiente para mi cita regular. Hablamos sobre los sentimientos complejos de ganar el caso, pero perder a la familia de Eduardo en el proceso. Le dije que seguía pensando en Carmen antes de todo esto, cómo había parecido amable en mi boda, y emocionada sobre convertirse en abuela. Coral me pidió describir quién era realmente Carmen versus quién había querido que fuera. Me di cuenta de que había estado de duelo por personas que nunca realmente existieron. La suegra amorosa y cuñada de apoyo que había imaginado eran solo máscaras que usaron hasta que quisieron algo. Coral dijo que era otro tipo de pérdida que procesar. Dijo que estaba bien estar de duelo tanto por la relación que había perdido con Eduardo, como por las relaciones familiares que pensé que tenía. 2 meses después de la audiencia, recibí una carta de Andrés a través de la oficina de Joaquín. Era corta y formal. Dijo que él y Patricia se estaban divorciando y ella se mudaba al otro lado del país para un nuevo comienzo. Dijo que lamentaba todo lo que pasó. Preguntó si Patricia podía enviar tarjetas de cumpleaños a Victoria sin esperar respuesta o contacto. Dijo que entendía si la respuesta era no. Joaquín llamó y dijo que era completamente mi decisión. Lo pensé por unos días. Decidí que las tarjetas de cumpleaños estaban bien mientras no hubiera visitas o llamadas telefónicas o intentos de más contacto. Imaginé que tal vez algún día cuando Victoria fuera mayor y pudiera decidir por sí misma, podría querer conocer a su tía. Pero por ahora, tarjetas en una caja era todo lo que podía manejar. Mi supervisora me llamó la semana después de la audiencia para hablar sobre regresar al trabajo. Dijo que había arreglado un horario flexible donde podía traer a Victoria a la guardería de la oficina 3 días a la semana por mediodía. El distrito escolar tenía un programa para empleados con infantes y el costo era algo que realmente podía pagar. Empecé de vuelta el lunes siguiente y se sintió extraño ponerme ropa de trabajo y empacar una pañalera y conducir a algún lugar que no fuera una oficina de abogado o juzgado. Las otras asistentes de maestras me recibieron de vuelta con una pequeña planta para mi escritorio y preguntas cuidadosas sobre cómo estaba. Nadie preguntó sobre las cosas legales directamente, pero una compañera cuya hermana pasó por algo de custodia me dio una mirada conocedora y apretó mi mano. Tener conversaciones de adultos sobre planes de lecciones y progreso estudiantil se sintió bien de una manera que no esperaba. Almorcé en la sala de maestros y hablé sobre cosas normales como la obra escolar próxima y si el nuevo currículo de matemáticas estaba funcionando. Mi cheque de pago no era mucho, pero era mío, y podía pagar mis cuentas sin tocar el dinero del seguro de vida de Eduardo, que estaba ahorrando para el futuro de Victoria. 3 semanas después de mi regreso al trabajo, la recepción llamó para decir que tenía una entrega de paquete. Fui a la oficina y encontré una caja grande sin dirección de remitente. La secretaria me la entregó con una sonrisa y la llevé de vuelta a mi escritorio. Adentro había ropa de bebé en tallas que Victoria usaría el próximo año. Todas marcas caras con etiquetas aún pegadas. Debajo había una tarjeta que decía, «El amor de una abuela no puede ser limitado», en la letra de Carmen. Mis manos empezaron a temblar cuando me di cuenta de que lo había enviado a mi lugar de trabajo donde sabía que tendría que recibirlo frente a colegas. Tomé fotos de todo con mi teléfono, documenté la fecha y hora, y llamé a Joaquín durante mi descanso para almorzar. Dijo que era una clara violación de la orden de restricción, y enviaría una carta de advertencia ese día. Cualquier contacto adicional resultaría en cargos por desacato y posible tiempo en cárcel. Empaqué todo de vuelta en la caja y se la di a la oficina de Joaquín esa tarde. Mi supervisora notó que estaba molesta y me dijo que tomara el resto del día libre, pero me quedé porque ir a una casa vacía se sentía peor que estar alrededor de personas.
El grupo de apoyo de duelo se reunió ese jueves y pasamos la sesión hablando sobre fiestas próximas y fechas difíciles. Navidad estaba a 8 semanas y sería la primera de Victoria y mi primera sin Eduardo. El aniversario de su muerte era en febrero, 6 meses después del funeral. La líder del grupo nos hizo escribir las fechas que temíamos y luego hacer planes para cómo manejarlas. Una mujer cuyo esposo murió hace 2 años dijo que la anticipación siempre era peor que el día real. Otra dijo que había aprendido a crear nuevas tradiciones en lugar de tratar de recrear las viejas. Decidí que pasaría la mañana de Navidad solo Victoria y yo en casa. Luego iría a casa del primo de Eduardo en la tarde donde sabía que sería bienvenida. Para el aniversario de muerte, planeé tomar el día libre del trabajo y tal vez visitar la tumba de Eduardo con Victoria. Dejarme sentir triste sin tratar de superarlo. Tener personas que entendían que el duelo no sigue un horario hizo que estos planes se sintieran posibles en lugar de abrumadores. Sabían que podría desmoronarme en martes aleatorios y estar bien en las fechas realmente difíciles. Sabían que ver otras familias con padres dolería a veces, y eso estaba bien. El mejor amigo de Eduardo empezó a venir cada domingo por la tarde alrededor del tiempo que Victoria usualmente despertaba de su siesta. La cargaba y le contaba historias sobre su papá, cosas de antes de que conociera a Eduardo. Le contó sobre la vez que Eduardo trató de arreglar su motocicleta bajo la lluvia y terminó cubierto de lodo. Le contó sobre la voz terrible de cantante de Eduardo y cómo cantaba de todas formas. Trajo fotos que nunca había visto de Eduardo adolescente viéndose torpe y feliz. Hacía café y me sentaba en el sofá escuchándolo hablarle a mi hija, que era muy pequeña para entender, pero parecía gustarle su voz. Nunca trató de ser un padre sustituto o sugirió que necesitaba un hombre alrededor. Solo aparecía consistentemente y mantenía viva la memoria de Eduardo de una manera que se sentía saludable, en lugar de dolorosa. A veces se quedaba para cenar y ordenábamos pizza y veíamos cualquier juego que estuviera en TV. Se convirtió en parte de nuestra rutina semanal, de una manera que se sentía natural, como familia sin ninguna de las cuerdas tóxicas adjuntas. Abrí una cuenta de ahorros para Victoria en mi banco e instalé transferencias automáticas de 50 euros cada día de pago. No era mucho, pero era dinero que habría gastado en abogados si el caso se hubiera alargado por meses, como Joaquín originalmente pensó que podría. Había puesto el dinero del seguro de vida de Eduardo en una cuenta separada que no estaba tocando, excepto para verdaderas emergencias. Esta nueva cuenta era para el futuro de Victoria, como fuera que se viera. Tal vez universidad o escuela técnica, o ayudarla a comenzar un negocio algún día. Me gustaba ver el balance crecer lentamente y saber que estaba planeando adelante, en lugar de solo sobrevivir día a día. El banco me dio una carpeta con información sobre planes de ahorro educativo y opciones de inversión que podía considerar cuando el balance se hiciera más grande. Puse la carpeta en el cajón de mi escritorio donde guardaba papeles importantes y me sentí como un padre responsable de una manera que Carmen y Patricia habían insistido que no podía hacer. 6 meses después de la audiencia, recibí una carta reenviada a través de la oficina de Joaquín de una agencia de adopción. Era una notificación estándar de que Patricia y Andrés habían sido aceptados en su programa de adopción y estaban en el periodo de espera para una adopción doméstica de infante. La carta explicaba que como parte de su proceso de aplicación, revelaron la situación legal previa conmigo, y la agencia quería confirmar que no había disputas de custodia o preocupaciones en curso. Joaquín llamó para decirme que la agencia lo había contactado directamente y había proporcionado un resumen del caso y la orden de restricción. Dijo que la agencia parecía minuciosa y profesional en su proceso de evaluación. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza leyendo esa carta. Alivio de que Patricia estuviera encontrando otro camino a la maternidad que no involucraba tratar de tomar a mi hija. Tristeza de que hubiera llegado a todo esto, que había estado tan desesperada que trató de robar un bebé de una viuda en duelo en lugar de buscar adopción legítima antes. Esperaba que estuviera recibiendo terapia como parte del proceso de adopción. Esperaba que sería buena madre para cualquier niño que eventualmente adoptara. Esperaba que ese niño estaría seguro con ella. Mis sesiones con Coral cambiaron de procesar crisis inmediata a hablar sobre cosas a largo plazo como confianza y relaciones. Me preguntó sobre amistades y si me estaba aislando. Le conté sobre el grupo de apoyo y el mejor amigo de Eduardo y sus primos que preguntaban regularmente. Preguntó sobre citas y me reí porque la idea de confiar en alguien nuevo se sentía imposible. Dijo que eso era normal después de lo que había pasado, que Carmen y Patricia habían usado mi vulnerabilidad en mi contra de la peor manera posible. Hablamos sobre cómo aceptar ayuda de personas sin esperar que cayera el otro zapato, sin asumir que todos querían algo de mí. Dijo que necesitaría aprender a confiar otra vez eventualmente, no para romance necesariamente, pero solo para conexión humana básica. Aún no estaba lista, pero podía ver su punto. Estaba empezando a bajar la guardia con compañeros de trabajo y otros padres en la guardería. Estaba aprendiendo que la mayoría de las personas eran solo amables, sin esperar nada de vuelta. Victoria cumplió 6 meses un martes, y la llevé al pediatra para su chequeo. Había doblado su peso al nacer, y se sentaba sola, y agarraba todo a su alcance. El doctor hizo todos los chequeos de desarrollo y dijo que estaba alcanzando cada hito justo a tiempo. Preguntó sobre nuestra situación en casa y le di la versión corta de las cosas legales siendo resueltas. El doctor miró a Victoria y luego a mí, y dijo algo que no esperaba. Dijo que Victoria era claramente un bebé apegado de manera segura, a pesar de todo lo que había pasado en su corta vida. Dijo que los bebés saben cuando son amados y están seguros. Y Victoria mostraba todas las señales de un niño que confiaba en su cuidadora completamente. Lloré en el cuarto de examen y el doctor me entregó pañuelos y dijo que estaba haciendo un gran trabajo.
Dijo que los padres solteros a menudo se preocupan de no ser suficiente, pero Victoria estaba prosperando. Dormía mejor ahora, yendo 6 o 7 horas en la noche antes de despertarse con hambre. Sonreía a caras familiares y lloraba cuando extraños la cargaban. Se estaba convirtiendo en su propia personita con preferencias y personalidad. Me senté una noche después de que Victoria se durmió y escribí una carta a Eduardo en mi laptop. Le conté todo lo que había pasado con su madre y hermana. Expliqué la batalla legal y la orden de restricción y por qué había tenido que cortar a su familia. Escribí sobre las decisiones que había hecho para proteger a nuestra hija y qué difícil había sido hacerlo sola. Le conté sobre el apoyo que había encontrado y las personas que nos habían ayudado. Escribí sobre mi esperanza de que algún día, cuando Victoria fuera suficientemente mayor para hacer preguntas, pudiera mostrarle esta carta y ella entendería. Quería que supiera la verdad completa con compasión por el dolor de todos, incluyendo el duelo de infertilidad de Patricia y los intentos mal dirigidos de Carmen de arreglar los problemas de su hija. Quería que Victoria supiera que nunca la mantuve lejos de la familia de su padre por despecho, sino porque sus acciones lo habían hecho necesario. Guardé la carta en una carpeta etiquetada para Victoria, junto con fotos de Eduardo y copias de tarjetas que me había enviado durante nuestra relación. Algún día querría conocer a su padre y su historia, y le daría todo lo que tenía. La tía de Eduardo siguió llamando cada semana o dos para preguntar por nosotras, y eventualmente empezó a venir de visita. Traía pequeños regalos a Victoria y la cargaba mientras lavaba platos o doblaba ropa. Me contaba historias sobre los patrones de Carmen a través de los años. Como siempre, había tratado de controlar todo y a todos a su alrededor. Dijo que Carmen había empujado a Patricia a tratamientos de fertilidad infinitos, incluso cuando Patricia quería parar. Dijo que Andrés había dicho a miembros de familia que se sentía como si no pudiera decir no a la presión de Carmen. La tía me ayudó a entender que lo que pasó no era realmente sobre mí personalmente. Carmen habría tratado de controlar y manipular a quien quiera que Eduardo hubiera casado, porque eso era lo que hacía. La desesperación de Patricia le había dado a Carmen una abertura, pero el comportamiento controlador era de toda la vida. La tía se convirtió en una figura abuela para Victoria, alguien que la amaba sin agenda y quien la conectaba con la historia familiar de Eduardo de manera saludable. Trajo fotos familiares viejas y le contó a Victoria sobre sus bisabuelos y la familia de donde venía. Dejó claro que Victoria tenía familia que se preocupaba por ella, incluso si su abuela y tía no podían ser parte de su vida ahora mismo. En la siguiente reunión del grupo de apoyo de duelo, las mujeres vitorearon cuando les dije que Victoria durmió 7 horas seguidas la noche anterior. Una de ellas trajo cupcakes para celebrar lo que llamó mi primera victoria real en meses. Otra mujer compartió que se había reído de un chiste que su compañero de trabajo contó sin sentirse culpable después, y todas entendimos qué grande fue ese momento. La líder del grupo nos recordó que la sanación no pasa en línea recta. Algunos días todavía me despertaba alcanzando el lado de Eduardo de la cama. Algunos días lloraba doblando sus camisetas viejas que todavía estaban en la cómoda, pero otros días pasaba sin desmoronarme, y esos días se estaban volviendo más comunes. Las mujeres asintieron y compartieron sus propias experiencias de duelo, coexistiendo con pequeños momentos de alegría. Lo entendían de una manera que nadie más podía. Empecé a ir a trabajar 3 días a la semana en lugar de 2. Mi supervisora me dejaba traer a Victoria a la oficina, a veces cuando la guardería fallaba, y mis compañeras se turnaban cargándola durante sus descansos. Veía a Coral cada jueves por la tarde, y traía a Victoria porque dijo que los bebés eran bienvenidos. Las sesiones me ayudaron a procesar todo lo que pasó con Carmen y Patricia, sin dejar que la ira me consumiera. La tía de Eduardo visitaba cada domingo, y traía almuerzo para no tener que cocinar. Le contaba historias a Victoria sobre su papá mientras comía, y realmente probaba la comida por primera vez en meses. 4 meses después de la audiencia en corte, me di cuenta una mañana de que había parado de pensar en la batalla legal constantemente. Se sentía como algo que le pasó a alguien más en una vida diferente. Tenía una rutina ahora que incluía trabajo y terapia, y grupo de apoyo, y tiempo familiar saludable con personas que realmente se preocupaban por nosotras. Victoria tenía 6 meses, y se sentaba sola, agarrando todo al alcance y balbuceando en su propio idioma. La llevé al parque y vi a otros padres con sus hijos, y no sentí la soledad aplastante que había sentido antes. Tenía mi propia comunidad ahora, construida de personas que elegí en lugar de personas con las que estaba atorada. Revisé mi email un martes por la mañana y vi el nombre de Andrés en mi bandeja de entrada. Mi estómago se apretó, pero lo abrí de todas formas. El mensaje era corto y formal. Escribió que él y Patricia se estaban divorciando, y ella se mudaba a Oregón para un nuevo comienzo. Se disculpó otra vez por todo lo que pasó, y dijo que esperaba que Victoria y yo estuviéramos bien. Me pidió que no respondiera y dijo que esto era solo para avisarnos que no escucharíamos de ellas otra vez. Miré el email por mucho tiempo, sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio de que la amenaza realmente había terminado. Tristeza por el dolor de Patricia, incluso después de todo lo que había hecho. Reenvié el email a Joaquín por si acaso, luego lo borré, y regresé a hacer el desayuno de Victoria. Esa noche, me senté en el piso con Victoria mientras jugaba con sus bloques. Los tiró y se rió. Luego me miró para ver si estaba viendo. Siempre estaba viendo. La tía de Eduardo llamó para preguntar, y le conté sobre el email de Andrés. Dijo que había escuchado a través de familia que el terapeuta de Patricia finalmente la había convencido de que necesitaba tratamiento intensivo para su duelo y obsesión. La tía esperaba que Patricia encontrara paz en algún lugar lejos de nosotras. Yo también lo esperaba. Pero sobre todo, solo me sentía agradecida de que estuviéramos seguras.
Miré alrededor de mi sala a las fotos en las paredes y los juguetes esparcidos en el piso y el columpio de Victoria en la esquina. Esta era nuestra casa, nuestra vida, construida en nuestros propios términos. Perder a Carmen y Patricia había sido doloroso, pero necesario. Algunas relaciones familiares están demasiado rotas para arreglar sin importar cuánto quieras. Estábamos construyendo algo mejor ahora, una familia elegida hecha de personas que nos amaban sin condiciones o agendas ocultas. Victoria estaba creciendo rodeada de cuidado genuino en lugar de manipulación disfrazada de amor. Dormía la mayoría de las noches ahora sin pesadillas o ataques de pánico. Cuando miraba a mi hija, veía esperanza floreciendo donde el duelo solía vivir. El dolor de perder a Eduardo nunca desaparecería completamente, pero estaba haciendo espacio para otros sentimientos ahora. Alegría cuando Victoria sonreía, gratitud por el sistema de apoyo que habíamos construido, orgullo por qué tan lejos habíamos llegado. Lo estaba logrando, criándola sola pero no realmente sola para nada.